Vázquez. Señora Presidenta, miembros de la Comisión Interamericana, la Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Senado de Bolivia ha recibido, mediante resolución aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores, la misión de llevar adelante un informe en torno al estado de los derechos humanos en nuestro país en los últimos 4 años. La afirmación con la cual empezamos este informe, de alguna forma, simboliza nuestra percepción del mismo. El Estado de Derecho en Bolivia ha sufrido un deterioro notable que se expresa en las instituciones y en la vigencia y respeto de los derechos humanos de bolivianos y bolivianas durante los 4 años de gobierno del presidente Evo Morales. Este deterioro se expresa primero en el desplome de las instituciones del Estado democrático, en la supresión del principio de independencia y separación de los poderes del Estado, la cárcel, el exilio, la muerte de decenas de ciudadanos víctimas de la intolerancia y del autoritarismo. En lo institucional destacamos el desmantelamiento del Tribunal Constitucional, que luego de la renuncia forzada de la doctora Silvia Salame, última magistrada en junio del presente año, cierra sus puertas definitivamente, dejando sin protección a los derechos humanos de miles de bolivianos y bolivianas. Esta acción se produce luego de que los otros 4 miembros titulares de este tribunal fueron presionados hasta lograr su renuncia. Fueron llevados a juicio que, una vez cumplido el objetivo, nunca llegó a su final. La persecución, intimidación y enjuiciamiento de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de todos, a cuya consecuencia hoy su presidente se encuentra suspendido de la Corte Suprema y sometido a un proceso imputado por delitos que no han podido ser probados hasta el mismo día de hoy. Haciendo uso de presiones, el gobierno también logró la renuncia del fiscal general de la República, elegido por 2/3 del Congreso Nacional en el anterior periodo. Casi la totalidad de miembros del Consejo de la Judicatura han sido obligados a renunciar. El defensor del pueblo no ha sido designado por decisión del gobierno, que tiene una amplia mayoría congresal. El Contralor General de la República ha sido ilegalmente destituido para ser reemplazado por un parlamentario del partido de gobierno. En síntesis, la institucionalidad democrática de Bolivia se ha desplomado. El panorama de las instituciones encargadas de la vigilancia y protección de los derechos humanos refleja los niveles alarmantes de vulnerabilidad y desconocimiento de los mismos. La coexistencia de poderes separados e independientes, conforme señala el artículo 3 de la Carta Democrática, simplemente no se cumple. El gobierno ha utilizado discrecionalmente la justicia, por un lado, para callar a opositores, y ha impedido su acción en todos los casos en los que tenía alguna responsabilidad, incumpliendo su obligación de la debida diligencia. En lo que va del periodo del gobierno del presidente, se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de los cuales no se ha investigado, menos procesado a sus autores, y solo fueron objeto de investigación los casos en que las víctimas tenían algún grado de afinidad con el partido de gobierno. Simbolizan esta situación la muerte de Cristian Urresti Ferrer en Cochabamba, Pedro Ciro, Luis Antonio Rivero en Pando, Gonzalo Durán, José Luis Cardoso, Juan Carlos Cerrudo, muertos en La Calancha, ciudad de Sucre, Gianni Julián Mamani en Tinquipaya, entre muchos otros casos. La Paz se ha convertido en el centro de la acción represiva del gobierno. Todos los casos en los que los acusados son opositores son juzgados con exclusividad por jueces de aquella ciudad, en violación a los principios del juez natural y de competencia territorial, por encima incluso de autos dictados por la Corte Suprema de Justicia, autos que les han costado el juicio y la destitución. Estamos preocupados por los casos de probables ejecución sumaria por acción de los órganos represivos del Estado. En los casos denunciados no se ha llevado ni el correspondiente proceso investigativo, y menos se ha identificado plenamente a sus autores. Las ejecuciones en aplicación de la llamada justicia comunitaria han ido en incremento ante la tolerancia gubernamental que garantiza su plena impunidad. La ejecución de 5 personas
aparentemente un operativo antinarcóticos de la policía cuyo móvil fue la apropiación de más de $300.000, hasta el presente no ha sido ni siquiera investigada. En una acción confusa, un supuesto grupo de élite de la Policía Nacional procedió a la ejecución de 3 ciudadanos extranjeros, acusándolos de acciones terroristas, entre otras. Las explicaciones oficiales no dejan en claro qué tipo de acción se realizó. Lo único que conocemos es que en ninguna de ellas participó ni el Ministerio Público, ni se cumplió ninguna de las garantías del debido proceso. Finalmente, la persecución contra el movimiento cívico en nuestro país, en el cual sus máximos dirigentes han sido objeto de juicios, de campañas mediáticas millonarias para destruir su imagen, acciones que tienen por objeto reprimir cualquier forma de manifestación que se podría dar en contra del gobierno. Más de 100 dirigentes cívicos se encuentran voluntariamente exilados en el exterior de la República, en países como el Brasil, Perú, los Estados Unidos, entre otros. Vistos estos antecedentes, la conclusión a la que llega la Comisión de Constitución y Derechos Humanos con respecto a la vigencia de los derechos humanos no puede ser menos que lamentable. Cada uno de los casos, de los cientos de casos que podemos mencionar, está documental y fehacientemente comprobado en los documentos que estamos dejando a la Comisión. Y claro, hubiera sido interesante que el Estado boliviano pudiera responder de manera clara qué acciones va a promover para restituir el Estado democrático de derecho, de qué manera va a garantizar la seguridad jurídica de los bolivianos y las bolivianas, la plena vigencia de los derechos humanos. Si el Estado está dispuesto en someter los casos que acá denunciamos ante esta comisión a una investigación de comisiones técnicas internacionales e imparciales que puedan dar su criterio en torno a este tema. Y finalmente, nos queda la sensación de que acudimos acá porque lamentablemente en Bolivia no hay una sola instancia judicial en pie a la cual podríamos acudir. La garantía o el principio de agotar la jurisdicción interna, en nuestro caso, ha sido imposible, y por eso es que, ante la inexistencia de las instituciones de protección de los derechos humanos, acudimos ante la Comisión Interamericana para que ustedes puedan recibir este informe y darle el procesamiento correspondiente. Gracias. Va a continuar con la exposición el expresidente del Tribunal Constitucional, don Wilman Durán. Señora Presidente y magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las debidas consideraciones y respeto, paso a explicar que con las permisiones previstas en el artículo 29.1c del reglamento de la Comisión sobre el desglose de peticiones cuando existen varios hechos sin conocitud, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz, con el asentimiento del Senado de la República de Bolivia, está formulando petición individual en lo concerniente a las violaciones a los derechos humanos del PAS presidente de su Comité Pro Santa Cruz, de la misma institución, Branko Marinkovic, que estuvo incluida en la denuncia presentada por el Senado y cuyos hechos paso a relacionar, dentro del contexto de lo que han explicado tanto el presidente del Senado como el presidente de la Comisión de Justicia. En este contexto, también debo explicar que en cada uno de los 9 departamentos de Bolivia existe un comité cívico. Son instituciones no gubernamentales que tienen como objetivo fundamental el promover el desarrollo regional. En ocasiones reivindican derechos y expectativas regionales frente al poder central. Promueven los valores de la democracia y la identidad regional. Branko Marinkovic fue elegido presidente del Comité Cívico de Pro Santa Cruz por la gestión 2007-2009. La presidencia de Branko coincidió con la convocatoria de la Asamblea Constituyente para la reforma total a la Constitución. En esta circunstancia, la Asamblea de la Cruceñidad, máximo órgano de decisión del comité, le encomendó defender, entre otros, varios postulados regionales. Dentro de ellos, el que más tenía que ver con la región, el respeto al resultado del referéndum sobre las autonomías departamentales, que había sido aprobado en el referéndum vinculante para la Asamblea y promovido precisamente por nuestra región. Con una votación promedio de aproximadamente 75% en cada uno de los departamentos, de 4 departamentos de los 9 que integran la República de Bolivia. El gobierno del presidente Morales promovió y emprendió una campaña mediática en contra de todos los líderes cívicos, instituciones y empresarios de los 4 departamentos aludidos,
acusándolos de toda clase de delitos, sin sujeción alguna a las garantías del debido proceso y sin base probatoria alguna, dibujando naturalmente dentro de ellos el principio de legalidad.